Muy buenas tardes, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular, por esta señal de Teleuno. Recuerda, Teleuno en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador. También en televisión abierta. Y recuerda que puedes ver nuestro programa también por las redes sociales, en la página de Facebook Ecos de 56 TV y en la página de Facebook de Periódico Libertad. También en YouTube puedes ver nuestro programa en la página de Ecos del 56 TV. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece, como siempre, como todos los viernes, a partir de las 3 de la tarde en nuestro programa. También este programa que se repite los miércoles a partir de las 9 de la noche. Hoy, como le hemos anunciado esta semana, tenemos un invitado especial, periodista, eh, político de larga trayectoria también, y pues una persona muy enterada de la situación política, económica, social de nuestro país. Él es Manuel Delgado, eh, y al cual le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a tocar los temas precisamente. Las semanas pasadas hemos hablado sobre y hemos tenido invitados especiales desde Perú y desde Brasil, en donde hemos conversado con ellos sobre la situación que sucede en esos hermanos países. Hoy vamos a tocar el tema nacional, que por supuesto es un tema recurrente en nuestro programa. Eh, en el año 2018, y esto lo hemos mencionado en otros programas anteriores, en el año 2018, 2 años antes de que empezara todo esto de la pandemia de la COVID-19, 56,000 microempresas cerraron. 56,000 microempresarios solo en el 2018 cerraron sus puertas. La situación económica del país en ese momento, en el 2018, era crítica y veíamos cómo en San José y en el resto del país se veían los locales donde decía se alquila, se alquila, se alquila, se alquila. Donde antes había una tienda, la cerraron. Donde antes había una pulpería, la cerraron. Donde antes había un supermercado, lo cerraron. Donde antes había una ferretería, lo cerraron. El desempleo a niveles históricos para Costa Rica. Y pues en este tema del desempleo, pues Costa Rica, sobre todo las zonas rurales, ocuparon los índices más altos, sobre todo las provincias de Guanacaste, Limón y Punta Arenas, provincias en las cuales habían privatizado empresas nacionales como los puertos, los muelles, sobre todo en Punta Arenas y en Limón. Y esta situación vino acrecentándose. Con la pandemia esto se acrecentó y hemos llegado ahora a niveles realmente graves para nuestro país. Y en este sentido, Immanuel, y con ese panorama previo a la pandemia, porque es que muchos utilizan la pandemia como una justificación del desempleo, la pobreza, la miseria de nuestro pueblo. Este, Desde antes, desde hace décadas viene subiendo el nivel de desempleo y pobreza en nuestro país. ¿Usted cómo lo analiza? Efectivamente, usted tiene razón. Hay que decir que esos datos que usted dio se agravaron muchísimo durante la pandemia. Eso es, así fue en todo el mundo, ¿verdad? Y ahora hay una recuperación de la economía post-pandemia, lo cual es perfectamente lógico, pero nunca hemos logrado alcanzar lo que había antes de la pandemia. Es decir, se ha recuperado, pero sigue habiendo una enorme... Perdón, después de los datos que usted dio, se empeoró tremendamente la situación. Cerraron más y más, muchos miles más de pequeñas empresas. Y después de la pandemia había una recuperación que no logra
alcanzar las necesidades del pueblo de Costa Rica. Sí, la pobreza en el país es sumamente alarmante, ¿verdad? Durante la pandemia alcanzamos la cifra de pobreza más grande de los últimos 40 años y ahora la pobreza sigue siendo un problema sumamente grave en el país. Y esto es un tema recurrente. A ver, Costa Rica venía superando los niveles de pobreza y lo hizo a un ritmo bastante sostenido y bastante acelerado a partir de 1950 y logró hacer descender la pobreza desde un 60% aproximadamente hasta un 20% en los años 80. Y entonces un año sí, y otro también, por eso entre 20, bajaba un poquito, subía otro poquito. Pero llevamos ya más de 40 años, o 40 años por lo menos, de esa fecha, y desde entonces la pobreza en el país no baja. Y se mantiene a esos límites. Ahora con la pandemia subió muchísimo más, pero siempre se mantuvo alrededor del 20%, una quinta parte de la población en pobreza. Lo que pasa es en números absolutos, la pobreza fue creciendo cada año, ¿verdad? Yo he hecho esos datos. Fíjense, solo se recibió 680,000 personas en pobreza y por último, hoy tenemos 1,5 millones de personas en la pobreza. La pobreza fue creciendo un gobierno tras otro de manera sostenida y realmente nunca ha descendido. Es una crisis ya sistémica, ¿verdad? Es muy importante esto porque nosotros fuimos creados con la idea de que las cosas pueden mejorar. Cuando yo estaba joven, la expectativa era que las cosas mejoraran. Había un sueño de vida. Se podía mejorar, se podía cambiar la situación. Y de hecho, sentimos que la realidad nuestra cambió, fue mejorando. Hoy en día no hay perspectivas para el futuro, ¿verdad? No hay perspectivas y la gente siente que la pobreza va aumentando, las dificultades de la vida son cada día peores, las condiciones de vida y de trabajo son cada día peores y en general el futuro se mira como un futuro muy oscuro y muy incierto. Y eso no es porque no haya riqueza. Hay riqueza, hay una enorme... El mundo, eso no solamente de Costa Rica, pero también el mundo de Costa Rica también, pues la creación de riqueza ha venido creciendo de manera sostenida. Hubo un problema ahí en el año 2008 por una crisis mundial, ¿se recuerdan? Pero rápidamente se superó. 3 o 4 años después, los niveles de crecimiento económico y los niveles de producción lograron de nuevo avanzar. Vean ustedes, según el Banco Mundial, el PIB de Costa Rica creció entre el año 2000 y el año 2021, es decir, en las 2 décadas de este siglo, subió más del 300%. Si pasamos de 30,000 millones de dólares a 60,000 y pico de millones, perdón, a 66,000 y pico de millones de dólares. Fue más del 300% el aumento de la riqueza nacional, del PIB nacional, para no confundir, del PIB nacional. Per cápita, es decir, lo que cada uno de los costarricenses producimos, subió en del año 2000 de $3,700 a $12,400. Subió casi un 400%. La cantidad de riqueza que cada costarricense produce. Mientras tanto, los salarios crecieron un 22% nada más. Pasaron de aproximadamente, a la cifra la da una entidad en euros. Y como ha habido tantos problemas con el euro y el dólar en los últimos años, preferí dejarlo así. Pasó de 10,428 euros reales, ¿verdad? A 11,922 euros reales. Subió un 22% en contra de un 300% que creció la riqueza nacional. ¿Quién se dejó esta inmensa riqueza? Pues ya sabemos quién, ¿verdad?
los grandes grupos oligárquicos, esos que le están negando ahora todo avance, toda posibilidad de avance a los trabajadores. Hay una noticia muy reciente de INEC que dice que la canasta básica es la canasta de un grupo de alimentos, no son los alimentos del costarricense, de un grupo de alimentos más básicos y de la gente más pobre de la población, creció más o menos 61.000 colones. Hay un aumento sostenido del costo de la vida y no hay un aumento sostenido de los salarios, de las remuneraciones. Hubo un incremento entre el año 20, del año 21 al año 22, hubo un incremento en los ingresos de un 3,2%. ¿Verdad? Real. Pero la inflación fue de 11%. Es decir, hubo una pérdida de 8,2%, porque los salarios no crecen. Estamos a un nivel, primero fue un 7%, era un poco inflado esa cifra, el año pasado fue de un 3%, más o menos por ahí andamos, un 3,5% de crecimiento del PIB, y los salarios crecen en un 1%, un 2%. En el sector privado, en el sector público no crecen, hay una política de no crecimiento, ¿verdad? Se le dio un aumento salarial al sector privado ridículo, y a otros del sector privado simplemente el salario no creció del todo, no creció del todo. Entonces, el nivel de pobreza que está viviendo el país es realmente bárbaro, ¿verdad? Realmente bárbaro. Tenemos una cantidad muy grande de personas viviendo en la pobreza extrema y una inmensa cantidad de personas viviendo en pobreza. ¿Cuánto? 23% se calcula. Pero eso es una cifra muy aproximada, porque lo que pasa es que hay un grupo de costarricenses que viven muy cerca de ese límite de pobreza y caen un mes, otros salen ese mismo mes, ahí van rotándose. En general hay un 30% de la población que vive en la pobreza o muy cerca de la pobreza, que cae en la pobreza, vuelve a salir de ella y vuelve a caer en la pobreza una vez más, porque, repito, no hay condiciones de empleo, el desempleo es enorme, como Pancho aquí, mi compañero, hay condiciones gravísimas en las empresas, en las microempresas, en las empresas en las empresas ¿cómo se llama?, independientes, y el trabajador independiente sufre una condición terriblemente bárbara, ¿verdad? A ver, termino aquí para que conozcamos en otro punto. Decías algo que me parece que es muy importante para ubicarlo en el tiempo. Efectivamente, cuando éramos más jóvenes teníamos una perspectiva de que las cosas podían mejorar, de que podíamos tener unas condiciones, si no de lujo, por lo menos decentes, construir una casa o comprar una casa pequeña o un terrenito, comprarse el automóvil. Bueno, había una perspectiva ahí, pero vamos a ver las perspectivas del momento histórico, digamos, en que estábamos. Había una institucionalidad muy fuerte. Había un Ministerio de Obras Públicas y Transportes que construía carreteras, que construía centros de salud, que construía incluso escuelas, que construía los puentes, las calles de este país. Había un apoyo importante a los productores agrícolas de nuestro país. Estaba el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estaba Fertica, estaba la Fábrica Nacional de Cemento, cosas, instituciones y empresas públicas que junto con la generación eléctrica, la telefonía, el agua potable, la salud y la educación constituían la columna vertebral del desarrollo del país. Eran instituciones que además generaban el empleo para que muchos costarricenses estuvieran en esas empresas públicas o en esas instituciones públicas laborando, trabajando, con condiciones laborales aparte un poco mejores o mucho mejores que
que en una empresa privada. Esa columna vertebral ha venido sufriendo daños a lo largo del tiempo. Algunas empresas públicas desaparecieron, eh, instituciones públicas fueron mermadas, eh, ni hablar de la educación y la salud en este momento, pero sobre todo en ese momento era muchísimo más grande e importante. Y en el caso de las posibilidades de desarrollo de esas generaciones, pues tenían perspectivas muchísimo más sólidas. Todo eso se ha venido cayendo, ha venido privatizándose empresas públicas e incluso hoy amenazan ya con el tema de quebrar a la caja, con el tema de privatizar el Banco de Costa Rica, con el tema de privatizar la mayoría de las acciones del Instituto Nacional de Seguros, el VIXA, etcétera, etcétera. O sea, las condiciones eran diferentes y nos permitía un poco soñar con que podían mejorar las cosas, pero hacia todo eso que ha sucedido, le agregamos de que efectivamente el salario se ha estancado. Ahora con la ley de empleo público y el salario único, las perspectivas son que a 10 o 15 años no va a subir los salarios para nada, ¿verdad? Y además, estos salarios, sobre todo en el sector público, pero en todo en general, los salarios han sufrido cada vez más impuestos. Cada vez pagan más impuestos, aparte de los impuestos por consumo. Esta situación, Manuel, ha sido, digamos, fundamental, esa destrucción de la institucionalidad y de la empresa pública. Vamos a ver. En perspectiva, el capitalismo nunca ha sido un régimen de bienestar, ha sido un régimen de miseria, siempre. En el año de 1820, el 90% de la población de los países capitalistas, me refiero a Europa, Estados Unidos, vivían en la pobreza, el 90%. Un siglo más tarde, en el año de 1920, vivían en la pobreza más o menos entre 80 y 90%. Y esa es la forma normal de comportamiento del capitalismo. Las leyes normales del capitalismo, el capitalismo libre conduce a eso y no a otra cosa. ¿Qué pasa? Que sobre todo a comienzos del siglo XX, bueno, también a finales del siglo XIX se dieron grandes revoluciones, desgraciadamente fracasadas, como la Comuna de París. Pero a comienzos del siglo XX, esta situación tremendamente lamentable comienza a crear grandes conflictos, enormes choques sociales. En estas épocas hubo una huelga en Inglaterra, estuvo a punto de echar abajo el régimen con todo y rey, ¿verdad? Lograron sofocar esas condiciones de lucha que había en todo el país. Estaba paralizado y pasó paralizado durante meses. Y en el año de 1917 se produce un hecho sorprendente en todo el mundo, que es la Revolución de Octubre, la primera revolución obrera. Y entonces empieza la competencia de este mundo capitalista con la experiencia y el ejemplo de la Revolución de Octubre, con la Rusia soviética y con la lucha que están llevando a cabo los trabajadores en sindicatos, en partidos, en Occidente, en Europa Occidental y en Estados Unidos principalmente, no exclusivamente. De esta manera empiezan a surgir en el mundo capitalista voces que dicen que hay que mejorar la situación de los trabajadores, porque esa situación de injusticia extrema con esos niveles de pobreza era insostenible, Y eso se va a concretar de manera principal, no única, pero sí principalmente, en el New Deal del presidente Roosevelt, que por cierto, la socialdemocracia costarricense, Calderón Guardia se inspiró mucho en el pensamiento socialista francés, porque él estudió en Francia. Era el pensamiento cristiano socialista, ¿verdad?
socialista por llamarlo de alguna manera, pues que buscaba la mejoría de los trabajadores, etcétera, etcétera. Él aprendió en Bélgica, donde él estudió. Pero lo que siguió con Figueres es el New Deal de los Estados Unidos. Él se inspiró en esa filosofía de los Estados Unidos. A partir de los años 30 comienza un cambio muy grande en el que se le ponen frenos al capitalismo. Se crean seguros sociales, se fortalecen los sindicatos, se crea una cosa parecida al seguro social, no exactamente igual. Estados Unidos nunca llegó a una fórmula tan avanzada como la que tenemos en Costa Rica, etcétera. Y eso permeó al mundo occidental, y las situaciones empezaron a cambiar. En Estados Unidos cambió mucho la situación, sobre todo para una parte de la población, una parte para la que no cambió, ¿verdad? Los negros y los chicanos, esos no cambiaron nunca, siguieron siendo esclavos. Recuérdese que la esclavitud se abolió en 1865 y que los derechos civiles se firmaron por la lucha de Martin Luther King y toda aquella gente un siglo después, en 1965. Pero bueno, sí, para la población ahí, las ciudades y más o menos, empezó a cambiar y la gente empezó, sí, como decías vos, a tener una lavadora, ¿verdad? A tener un refrigerador, a tener, bueno, más adelante un radio y un televisor que jugaron un papel importantísimo. Y esto permeó a todos los países, y es también lo que se da en Costa Rica. En Costa Rica se da un proceso de cambio para dar salario mínimo, todo lo que se dio con las garantías sociales, dar salario mínimo, vacaciones pagadas, en fin, derecho a seguro social, muy importante, Jornada laboral. Educación, la jornada laboral, que eso ya venía de antes, la educación, que es muy importante, ¿verdad? Que la gente tenga educación gratuita, costeada por el Estado, casas baratas, que se llamaba antes, luego eso se conformó en el IMBU, etcétera. Esto cambia a partir de los años 80, con el nacimiento del neoliberalismo. El neoliberalismo es una filosofía que nace en Estados Unidos, en Chicago, los famosos Chicago Boys, que lo que pugna es volver al siglo XIX. Es decir, quitar las trabas al capitalismo. Es la teoría de la libertad que decía Hayek, ¿verdad? El camino de la libertad. El libro de él se llama El camino de la servidumbre. El camino de la servidumbre era de esto, darle derechos a los trabajadores, y el camino de la libertad era dejar al capital libre. Y empieza a darse una reforma en Estados Unidos y en todos los países para eliminar esos derechos, esas conquistas de la clase trabajadora y empezar a cambiar todo eso. De muchas formas. Son muchos los cambios, pero hay un cambio principal. El cambio principal que ha introducido el neoliberalismo y la política principal del neoliberalismo es el empobrecimiento de las masas. Es quitarles a las masas trabajadoras recursos. Y lo han venido cumpliendo a la maravilla en Costa Rica, ¿verdad? Le quitan una cosa, le quitan otra cosa, les elevan el año de pensión, eso es quitarle recursos, ¿verdad? Porque en la vida usted va a obtener menos dinero y va a tener más responsabilidades. Les elevan las cuotas del seguro, les elevan las cuotas de la pensión, les quitan años de cesantía. Es decir, cuando usted recibe o recibía, algún grupo de trabajadores lo hacía, 20 años de cesantía, es parte del salario recibido a lo largo de la vida. Se lo cortan a 8 años. En fin, y luego simplemente ¿cómo se llama? El quitarle directamente el salario, el reducirle el salario que ha venido haciéndose paulatinamente y sostenidamente en los últimos años. Quitarle la medicina pública, obligar al trabajador a ir a la medicina privada, quitarle la educación pública, obligarlo a ir a la educación privada. Cuando yo era dirigente estudiantil, había una sola universidad, que era la Universidad de Costa Rica, y entraba en ella el 50% de los bachilleres. Nosotros hacíamos huelgas y todo para que echaran un poquito más, y echaban un 3% más. Una cosa muy pequeña. Pero bueno, se lograba algo, que para nosotros era un gran triunfo. Hoy en día no entra el 50% de los bachilleres a la universidad pública, entra el 19%. ¿Ah? El pueblo de Costa Rica perdió, vean ustedes, perdió un 30% de campos en la educación pública porque se redujo el ingreso en la educación pública. Y esos estudiantes, esos muchachos que salen de bachilleres, ¿a dónde van?
a la universidad privada. Así se endeudan, venden propiedades, el papá que es un campesino allá hace sacrificios para que el muchacho vaya a la universidad privada. Eso es lo que ha pasado en los últimos años y en los últimos 40 años, ¿verdad? Y que ha traído como consecuencia aquí un empobrecimiento sostenido de las masas trabajadoras, un empobrecimiento sostenido de las masas trabajadoras. Y se dice mucho, bueno, la universidad pública admite muchos muchachos pobres, sí, ¿verdad? Se admite muchos muchachos pobres. El 15%, pero el 85% no son pobres. La universidad pública es la universidad de los muchachos ricos. Los muchachos pobres están en la universidad privada. Es una cosa terrible, irónica, ¿verdad? Paradójica, pero es parte de esa realidad de empobrecimiento que vivimos los costarricenses y que vive el pueblo de Costa Rica particularmente. Es una cosa muy importante. Ahora podemos ampliar esto, particularmente la capa media, porque uno de los principales objetivos del neoliberalismo es acabar con eso que llaman la clase media. A mí no me gusta el término, pero bueno, con eso me llaman clase media, ¿verdad? Y hacer del país un país dividido en dos clases. Los ricos cada vez más ricos y abajo la pobretería, ¿verdad? Por eso se quejan tanto, es que sus salarios que tienen, ¿verdad? Un ingeniero empieza a trabajar en este país con un salario de 600,000 colones. Ese es el salario base del médico, ¿verdad? 600,000 colones. Bueno, pero ese salario es el que ellos consideran un salario de lujo, un salario de privilegio. Vean ustedes que el 80% de los costarricenses reciben 380,000 colones, menos de 400,000 colones de ingreso, ¿verdad? Es impresionante, el 60% recibe menos de 300,000 colones de ingresos. Es una cifra espantosa, ¿verdad? El nivel de pobreza de este país es muy, muy pronunciado. Sí, decías algo que calza muy bien con todo esto y tal vez podemos entrar por esa parte que decías y que lo podemos conversar después. Este, decías textualmente que esto de la implementación del neoliberalismo en Costa Rica lo han venido cumpliendo a las mil maravillas en Costa Rica. Tan es así, Manuel, que Costa Rica está ubicada entre los países con mayor crecimiento de desigualdad social del Sí, mundo, del sí, mundo. O sea, sí. es un tema que es muy impactante, ¿verdad? Porque no estamos hablando de Centroamérica o el más desigual de América Latina, no, estamos hablando que estamos en la lista de los países con mayor crecimiento de desigualdad social, o sea, más ricos, más pobres, de todo el mundo. Sí, estamos entre los 8 más desiguales de todo el mundo. No es exactamente cierto, porque ese estudio que se hizo no cubría todos los países. Pero bueno, de 150 países que cubrió el estudio, estamos de octavos en el mundo Claro. por la desigualdad. Es decir, hay un grupo grande de la población que recibe ingresos muy bajos, pero muy bajos, un 40% recibe 128,000 colones, ¿ah? Y un grupo superior que recibe, ¿cómo se llama? Ingresos y ganancias fabulosos, fabulosos. Porque ahora ese caso, ¿cómo se llama? De evasión que se denunció, que sí o que no, que tal vez y que no se sabe, no fueron por 200 pesos, fueron por 11,000 millones de colones. Sí, sí. 11,000 millones de colones de evasión. Bueno, esa es la oligarquía que está gobernando, la oligarquía financiera, que es fabulosamente poderosa, súper enriquecida, sobreenriquecida, y que mantiene a los trabajadores en la pobreza, y salen todos los días a la prensa a decir que hay que bajarle. Ahora ya están diciendo que el salario mínimo en Costa Rica es muy bajo, es muy alto, hay que bajar más el salario mínimo, ¿verdad? El salario mínimo en Costa Rica anda por 300, ¿qué? 60, me parece. 60. 360,000. Yo digo, costarricenses, ¿quién vive con 360,000 colones al mes?
¿Cuál familia es capaz de vivir con eso? Y si ganan los dos, que es muy raro que los dos trabajen, padre y madre, estamos hablando de 600.000 colones. ¿Quién vive con ese salario bien? No quiero insistir en esto, todos sabemos cuál es la respuesta. Yo quisiera, y sin embargo, ir a otro asunto. Sucede que una cosa que mucha gente se extraña es que está pasando. Y sin embargo, tenemos un presidente neoliberal con un apoyo grande de la población según las encuestas, ¿verdad? Y la gente dice, pero ¿por qué hay un apoyo tan grande? ¿Qué ha hecho ese gobierno? A ver, yo hice aquí, traté de hacer un resumen, una lista. Primero, Riteve, ¿verdad? Quita Riteve para poner una compañía que está ligada a amigos personales. Y nada cambia, todo sigue igual, ¿verdad? Todo sigue igual, el mismo desorden, las mismas filas. A mí fue al revés. El cambio ha causado grandes dificultades en esto. Liberaliza el arroz, pero el arroz no ha bajado. Dijeron, es que liberalizamos para que baje de precio. No, no ha bajado de precio, ha subido de precio, ¿verdad? Y mientras sube el arroz de precio, los arroceros han dejado de pagar 7.000 millones de colones en impuestos, producto de ese decreto de liberalización de los aranceles del arroz. 7.000 millones de colones le regalamos en 5 meses a los arroceros y el pueblo paga el arroz más caro. Hay un apoyo, lo hemos visto últimamente, abierto y descarado a los autobuseros. A eso se obligan a la gente a viajar en condiciones tan peligrosas, lo hemos visto, porque son 4, me parece, los buses incendiados en los últimos 2 meses. Pero además son cacharpas, ¿verdad? El bus en Cambronero que se fue sin frenos. Sí, bueno, tenemos el de Cambronero también. Son entonces 5 grandes, graves accidentes. Bueno, hay un apoyo a los inversores, ¿verdad? Terribles. Entonces, ustedes que, y a los evasores, ¿verdad? Entonces, ustedes que ahora la ley contra la evasión fiscal tipifica los paraísos fiscales. Entonces, un país que tenga esto y esto y esto y esto y esto es un paraíso fiscal. Y por tanto, no se debe permitir que el empresario mande allí inversiones, entre comillas. Es una forma de obviar el fisco, ¿no? Entonces el gobierno cambió el decreto. Y entonces que muchos de estos, la ley, cambió la ley en la práctica, sin asamblea legislativa. Y entonces muchos de esos paraísos fiscales ya no son paraísos fiscales. Entonces los empresarios mandan allá sus ganancias en forma de inversiones y los resta del impuesto sobre la renta. Es una cosa bárbara lo que está pasando con eso. Hay un asalto a mano armada a la Caja Costarricense del Seguro Social contra todas las leyes. Simplemente una institución autónoma con su junta directiva es asaltada, tomada por la fuerza, con el silencio de la Asamblea Legislativa y con el silencio del Poder Judicial también. Aquí hay una connivencia de todos para hacer esto, para destruir la caja. Es lo que están haciendo. Están destruyendo lentamente la caja, están desarmándola. Hay montones de especialistas principalmente que están yendo de la caja, están pasando a la medicina privada, etc. Rápidamente, privatizaciones. Están privatizando el ICE, le están quitando el CENSE y están poniendo este CENSE en favor de los empresarios de la electricidad, que ahora sí pueden exportar energía, antes no pueden hacerlo, tenían que hacerlo solamente a través del ICE, etc. El MEP está en manos de una persona que está íntimamente ligada a las universidades privadas, ¿verdad? Ahora están tratando de cambiar la ley de las universidades, del FES, para simplemente poner a la universidad a depender de los ministerios, del Poder Ejecutivo, poner la universidad a depender del Poder Ejecutivo, exactamente como se hacía en los peores momentos de la historia de la humanidad. Quitarle la autonomía universitaria, ¿para qué? Para abrirle espacio a la universidad privada. Eso es lo que están haciendo. El INA lo han convertido en la escuelita de UCAEP, de la Unión de Cámaras, ¿verdad? Hay un aumento inmenso de la deuda pública, porque se habla mucho de la deuda pública todos los días sí, todos los días que no, pero hay un aumento de la deuda pública y unos eurobonos apoyados por todos los partidos, porque todos los partidos votaron a favor de los eurobonos en la Asamblea Legislativa.
Hay una paralización de la obra pública, es impresionante, usted hablaba de eso. Mira, la ruta 27 sin novedad. Ahora no se oye, aquí no se oye nada. Entonces dijeron y no sé qué, y el vicepresidente Brunner, que conoce de sobra toda la historia, porque él fue en la época en que se inició la construcción de esa carretera, él era secretario ejecutivo del Consejo de Concesiones, habló y dijeron, aquí entre nos, y en secreto se le dijo a una gente que ellos iban a resolver en pocos meses lo de la 27 y que iban a echar a global del país y el país iba a trabajar. Mentiras, mentiras. Simplemente no se hace nada. Esa carretera se cae a pedazos todos los días y no se hace nada. La circunvalación norte, ¿cuánto llevamos de esa? Ayúdenme a sacar cuentas. ¿Cuánto hace que se hizo la circunvalación? Los planos son de hace 50 años. Lo inició Daniel Oduber y después lo impulsó Carazo. En el año ¿qué? 78, 82. Lo impulsó Carazo. Carazo no pudo terminarlo porque se le acabó la plata. Vino aquella crisis económica y se acabó. Y no, está paralizada. ¿Ah? Es de Henry Solís esta obra. ¿Ah? De uno de esos grandes vividores. Y está parada la obra. ¿Cuándo vamos a tenerla? Bueno, yo no sé. Según el siglo, no sé qué. La ruta 1 da vergüenza. Eso no es una carretera. Es un simulacro de caminito. Y ahí está parada. Ahora dijeron que ya no les gustó el fideicomiso. Y que entonces vamos para atrás otra vez. ¿Cuándo fue la gran huelga por la ruta 1? Con Laura Chinchilla. Con Laura Chinchilla hace 12 años. Y ahora no valió nada. Vamos otra vez para atrás. A cero. Vamos a cero. La Florencio del Castillo, paralizada. Vamos a cero con la Florencio del Castillo. La renovación bueno, y luego, entonces se renueva el contrato del muelle de Caldera para favorecer a un amigo personal del señor presidente. Se le paga una subvención carísima a la empresa que administra el aeropuerto Juan Santamaría, cuando lo que hay que hacer, un gobierno patriótico, lo que tiene que hacer es eliminar esa concesión, ¿ya? Simplemente que nosotros nos hagamos cargo de esa vulgaridad de aeropuerto que tenemos y por el que estamos perdiendo todos los días miles y miles de dólares, millones de dólares. Y de San Carlos no hablemos, ¿verdad? La carretera de San Carlos ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda de la carretera de San Carlos y nadie se acuerda de San Carlos tampoco. Ambos pasaron. Esa es la historia de este gobierno. Se habla de enfrentamientos. Este gobierno tiene enfrentamientos. ¿Enfrentamiento con quién? Tuvo un enfrentamiento con la nación, con el Parque Viva, por un pleito personal con la nación. Perdonen, yo no quiero ser soez, pero voy a usar una palabra muy tica. Un clavo personal con la nación, ¿verdad? Por eso cerró el Parque Viva y todo lo demás. Pero todo lo demás sigue igual. Todo lo demás sigue igual, no hay ningún problema. No está peleado con la prensa, es puro boom, ¿verdad? Pura propaganda. Inmobiliario tampoco se ha enfrentado a los inmobiliarios. Lo que hizo fue quitarles algunos alquileres a una persona concreta ligada al Partido Liberación Nacional. Es una sacada de clavo personal, ¿verdad? Y yo creo que lo de Leonel Baruch también es un clavo personal, porque Leonel Baruch es director, dueño de Costa Rica Hoy, ¿verdad? Que le dio muy duro al gobierno y además que se peleó con doña Pilar, porque doña Pilar trabajaba allí, yo creo que era accionista de Costa Rica Hoy, salieron ahí peleados, yo no sé por qué, pero entonces yo creo que lo de Baruch no está chocando con los evasores, no está chocando con la oligarquía, tiene un pleito personal. Manuel, vamos a ir a una pequeña pausa para un mensajito a todos los estimables televidentes. Vamos a regresar, porque lo último que dijiste me parece que da pie para lo siguiente que quería conversar con usted. Y es hay diferencia entre los gobiernos del PLN, del Partido de Unidad Social Cristiana, del PAC, con este gobierno actual. Vamos a hablar sobre eso con Manuel Delgado. Denos un minutito y regresamos.
Recuerda que puedes ver Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular, por esta señal de Tele 1. Tele 1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador, todos los viernes a las 3 de la tarde, con repetición los miércoles a las 9 de la noche, por esta señal de Tele 1 en todas las cableras y en televisión abierta. Regresamos a Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular. Recuerda, por esta señal de Tele 1. Tele 1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador, que por cierto enviamos un caluroso saludo a nuestros hermanos de México, Guatemala y El Salvador, que por la señal de Tele 1 pueden ver nuestro programa. Regresamos con Manuel Delgado. Decías y mencionabas algunas cosas que venían sucediendo no de ahora, sino desde muchos años atrás y con diferentes gobiernos del Partido de Liberación, la Unidad y el PAC. ¿Hay alguna diferencia entre este gobierno y los gobiernos anteriores? Hay una cosa muy importante y es que a partir del primer gobierno de Óscar Arias, empezó en Costa Rica a implementarse la reforma neoliberal. Con los famosos programas de ajuste estructural, ¿verdad? Claro. Entonces fueron los primeros y que fueron convenios con el Fondo Monetario Internacional y que fueron modificando la vida del país. ¿Por qué no pudieron ninguno de esos gobiernos aplicar un programa radical de privatizaciones, de empobrecimiento? Bueno, lograron mantener, Óscar Arias inicia eso, ¿verdad? Lograron mantener la pobreza en 20%. No es que no empobrecieron al pueblo. 20% que implica cada año más gente, más personas, más costarricenses de carne y hueso que se van a la cama sin comer. Pero ellos no han podido implementar esto porque hay una enorme reacción popular, porque hay una resistencia popular grandísima, como se ha comprobado una y muchas veces, ¿verdad? Entonces, siempre se pone el combo como la gran, ¿cómo se llama?, experiencia. Efectivamente, este país se levantó unánimemente en esa gran revuelta, esa gran lucha popular para impedir la privatización, la privatización del ICE. ¿Qué han hecho los gobiernos? Cada día más ir minando el movimiento popular, ir quitándoles, destruyendo sindicatos, quitándoles derechos y también atemorizando a la gente. La gente está, lo primero para el padre de familia es llevarle la lechita a su hijo. Y esa lechita, ¿cómo se llama? Peligra. Yo creo que la pandemia y en general todo este sistema que tenemos hoy día de comunicación electrónica ayuda mucho a separar a la gente. La gente deja de reunirse, etc. Esto se agrava con los dos gobiernos del PAC. Los dos gobiernos del PAC son la punta de lanza para crear las leyes que destruyen o que intentan destruir el movimiento popular, que les quitan todos los derechos, principalmente los empleados públicos. Bueno, el movimiento sindical es principalmente los empleados públicos. Ahora yo voy a hablar sobre esto más, pero ya casi nos queda poco tiempo, pero la lucha, la ley antihuelgas, la ley de empleo público, etc. Entonces, ahora tenemos un gobierno más abiertamente neoliberal, pero además tiene más posibilidades. Tiene un pueblo más débil, más atemorizado y sobre todo con leyes, con herramientas de parte del gobierno para reprimir. Y cuando no tiene leyes para reprimir, reprime sin leyes. Así es, ¿verdad? Ese es el motivo y esa es la diferencia que hay uno con el otro. Yo hacía la pregunta de por qué este gobierno tiene su relativamente alto apoyo. Yo estaba pensando mucho sobre eso. Y a mí me parece que se debe a varias cosas.
En primer lugar, aquí hubo un gran trauma, tremendo trauma para una gran cantidad de la población cuando Miguel Ángel Rodríguez, que logra alcanzar el puesto internacional más importante del continente, que es secretario general de la OEA, lo bajan de un avión y lo meten en una perrera. Claro. Eso para la gente es terrible, terrible. Para los calderonistas y no para los calderonistas. Me acuerdo cómo se vivía en el canal, el orgullo de ser costarricense y de pronto verlo ahí al hombre en la perrera. Y luego viene el otro presidente también. Entonces hubo una masa muy grande que quedó tremendamente traumatizada y que empieza a quitarse ese trauma, pero además yo creo que los seguidores del PUSC ya no son los mismos, ahora son nuevos, ¿verdad? Que ya no tienen aquel trauma. Segundo, Liberación pierde las elecciones no sé cuántas veces, una, dos, tres, más, ahí sigue perdiendo elecciones y eso tiene también traumatizado a un grupo muy grande de gente que estaba ahí con Liberación, que en gran parte el PAC nace casi como una ruptura de Liberación. Claro. Y entonces surge una esperanza en este país. Y la Esperanza es un partido nuevo, lindísimo, que le gustan los perritos, ¿verdad? Lleno de colores, ¿verdad? Que se llamaba la Revolución de las Payolas, se llamaba. Entonces, no, mira, es una broma, pero yo quedé admirado de la mística, de la alegría, del entusiasmo que había con este partido. Y ese partido tiene ahora menos del 1% de los votos. Menos del 1% de los votos. El partido de gobierno no elige ni un solo diputado. Bueno, yo creo que si eligiera un regidor, no se eligió algún regidor. Creo que no. Tampoco eligió ningún regidor la otra vez. Pero ahora no elige ningún diputado y obtiene el 0,6% de los votos. Es un trauma tremendo, terrible. Y viene un hombre nuevo, sin vínculos políticos, un tecnócrata, y a mí me recuerda mucho a Fujimori, fue exactamente lo mismo, fue la misma imagen, y fue la misma operación de prensa, y fue el mismo discurso. Los políticos no sirven para nada. Yo sí, pues, yo he estado al frente de oficinas importantísimas del Banco Mundial, yo sí voy a poner el país. Y entonces la gente lo apoya. Es lógico. ¿Y qué va a hacer la gente? Yo a veces me pongo los zapatos de la gente. ¿Qué va a hacer la gente? La pobre gente que no tiene alternativa. Pues eso es lo que hace. O vota por los más liberales todavía, los que llaman liberales abiertamente. Los taxistas, los que trabajan con Uber, se llaman liberales. Qué bonito. Yo soy liberal, ¿verdad? Me muero de hambre, sufro aquí, trabajo como bruto aquí, incluso con título. Ustedes son titulados y trabajan, son ingenieros y trabajan en Uber como taxistas, pero son liberales. Entonces, segundo, a mí me parece que esta cosa del irrespeto, ¿verdad? A las instituciones y a la asamblea. No es que yo tenga ningún respeto por la asamblea tampoco, pero bueno, ¿verdad? Aquí los presidentes se han manejado, pues hay un cierto respeto institucional, no, él no respeta nada, ni diputados, ni magistrados, nada. Eh, pero es que también eso corresponde al pensar de los costarricenses, que están también muy disgustados con un Estado ineficiente, con unos diputados que no hacen nada, vendidos, con un poder judicial que es un atraso, como decimos nosotros, ¿verdad? Que no cumple con su función, y entonces él aparece como el hombre fuerte. Aquí muchas veces dice eso, ¿verdad? Aquí necesitamos un dictador que ponga orden. Bueno, y este hombre intenta hacerlo, no puede hacerlo, porque el país no se lo permite, y la institución no se lo permite, pero intenta hacerlo y da la imagen de quién es el hombre fuerte, que no le tiene miedo a los diputados. Eso es por ahí. Tercero, esto del machismo, es el macho, ¿verdad? El macho, el acosador, pero siempre ha sido así. Pero sobre todo después de los avances en materia de derechos de la mujer y de lucha a los derechos humanos y el matrimonio igualitario, de la lucha contra el acoso de las mujeres, de la lucha contra la violencia de las mujeres, hay una gran reacción machista. Hay una gigantesca reacción machista. Talibana, son talibanes sin turbante. Y esos talibanes apoyan a Chávez. Qué bueno. Este hombre acosa a la muchacha, yo también, porque pasa eso. Lo apoyan muchos que también son
acosadores en sus trabajos, en sus medios, en sus jefaturas. Eso pasa. Y cuarto, yo creo que hay un apoyo ideológico. El pueblo de Costa Rica sigue diciendo que el Estado es muy caro, cosa que es absolutamente falsa. El Estado costarricense es un Estado, ese Estado gigantesco que consume, ¿no es cierto? En la OSD somos un país de Estado más bien bajo y de gasto bajo, no de gasto alto. Y los impuestos son grandes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Este país tiene un nivel de ingresos por debajo de la media de la OCDE, ¿verdad? Yo creo que tenemos una carga impositiva menor que la de Estados Unidos. Quizá me equivoque, pero anda muy cerca. Estados Unidos es un país que tiene una carga impositiva muy baja. Producto de Reagan que cambió todas esas leyes. Tercero, está peleado con los empleados públicos. Y la gente está peleada con los empleados públicos. Porque ha habido una gigantesca campaña de dominación ideológica durante muchísimos años, ¿verdad? Y la gente está convencida. Hay una derrota aquí ideológica, ¿verdad? Y este hombre representa el sentir de la inmensa mayoría, de la mayoría de la población costarricense, no de la inmensa mayoría, pero sí de la mayoría de la población costarricense, que de manera inconsciente piensa que sí, que es cierto, que hay que liberalizar y que hay que echar a los empleados públicos, esos vagabundos, quitarlos, mandarlos a coger café. Es ese tipo de ideología la que se ha ganado, producto, repito, de una larguísima labor ideológica de la dictadura mediática que vivimos en Costa Rica. Así es, Manuel, estamos lamentablemente llegando al final de nuestro programa. Quedan muchas cosas que podríamos conversar y me parece que tal vez amerita que en algún momento lo vuelva solicitar que pudiéramos estar en el programa y que pudiéramos conversar Encantado. sobre otros temas que se nos quedan ahí porque es muchísimo. No, perdón, este último tema me interesa mucho. Este último tema que toqué de la lucha ideológica, de la batalla ideológica. Claro. Hay que volver sobre eso una y otra vez, una y otra vez. Así es. Y el nivel de corrupción, el nivel de evasión, el nivel es que efectivamente cuando un país está carcomido por tanta corrupción y tanto saqueo y tanto desprestigio político de partidos que antes eran tradicionales, ya no son tan tradicionales, aunque Liberación mantiene el poder en muchas municipalidades. Habrá que ver ahora con el cambio de político que se dio de la reelección, si lo mantiene. Pero todos estos temas me parece que es importante y ese que decís es clave en el sentido de, porque a nosotros nos hubiera gustado terminar este programa hablando sobre qué perspectivas de organización y de unidad popular hay, pero ya no nos dio tiempo. Tal vez podemos conversar de eso en otro programa y con mucho gusto. Agradecerte, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias a ustedes y que tengan mucho éxito. Muchas gracias, Manuel, y a ustedes, estimables amigos y amigas, desde sus hogares, desde sus casitas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del 56 y a quienes nos vieron en las redes sociales, muchísimas gracias también. Recuerden que este programa se retransmite el próximo miércoles a las 9 de la noche por Tele1. Recuerda Tele1 en todas las cableras del país y en televisión abierta. Muchísimas gracias a todos y nos reencontramos el próximo viernes.